Así arranca este podcast. El podcast en donde trajimos de invitado al número uno de la industria. A una persona coherente, una persona que se ha mantenido en el tiempo, una persona que ha construido un movimiento de emprendedores digitales enseñándonos a crear, pero también a crecer. Bienvenidos a Imperfectos Podcast, damas y caballeros. ¿Me vas a interrumpir hasta en el podcast de Vinasco? Esto es parte de la rutina. Estamos muy contentos de recibir a uno de los que podemos decir que nuestros mentores en la industria digital. Costó mucho que viniera, le tuvimos que jalar. Ahí nos dijo que nos iba a hacer la entrevista a las 6 de la mañana y nosotros le dijimos que sí. Llegó al mediodía. Madrugamos. Señoras y señores, estamos muy contentos de recibir a Jonathan Vinasco, el número uno de la industria. ¿Cómo así? Bienvenido a Imperfectos Podcast. No, Bienvenido, muchachos, bro. muchas gracias. Honrado de estar acá, de salir de las sombras y compartir con ustedes. ¿Su primer podcast? Sí, bueno, o sea, yo creo que nunca había estado con esto. Claro. O sea, le quitamos la Eso es virginidad de otra los cosa. podcasts. Exacto, güey. Respeta a uno, bro. Súper. Qué locura. No, de verdad que muy honrado de estar acá. Alan, pues lo conocí apenas este año, pero pues a Jan, él sabe la admiración que tengo tan grande por él, por lo que él representó dentro de mi historia. Cuando yo en el 2017 estaba quizás pasando una mala situación y Jan se ponía a hacer en vivos en Instagram. Y él mostraba ya su restaurante, mostraba ya su proceso de emprendimiento, invitaba a la gente a su casa. Y para mí era como, marica, qué brutal poder estar ahí, qué épico poder compartir ahí también con ellos, conocerlos. Entonces para mí también fue como fue muy bonito cuando nos vimos ya en el, creo que fue, ¿dónde? En el Fire, ¿no? Eso fue en un evento en Cali. La primera vez nos vimos fue en Cali, Sí. que ahí conversamos y hablamos. Sí. No, ya No, vamos a contar esa historia. Ya va a tocar la historia. Claro. La voy a contar yo y Porque me escuchen. ya... Nosotros Ajá, adelante. arrancamos en esta agencia. En ese momento teníamos poquitas personas. Creo yo que teníamos como unas 5 personas. Íbamos arrancandito. Una agencia que sí estábamos resolviendo a ver cómo comenzar en el mundo. Decidimos irnos a Cali a ver de qué era este mundo de los Ah, ¿tú lanzamientos. estabas allá? Claro. Pasa que como yo soy chiquito o sea, no me viste. Ese fue el tema. Pero estábamos allá, nos fuimos con una compañera que también teníamos. Y nada, nos vacilamos nuestro evento, los lanzamientos, veíamos a todos los referentes. Creo que Ya estaba, admiramos a Vinasco. Sí, admiramos a Vinasco. No, va a estar Vinasco, qué vaina, lo vamos a ver. Y de ahí que también Yomena, el otro. Y nosotros estábamos atrás viendo y vacilando la vaina. Y entonces se acabó como el evento y dijimos, marica, ¿será que nos tomamos la foto? Esas fotos son buenas, con Vinasco, con el otro. Vamos a hacer la fila para tomarnos la foto con Jonathan. Entonces, Y era una Nadie. fila, era bro. una O sea... fila, hueputa, había o sea, nadie era ahí. como Shakira, pues. Sí. O sea, el man en una fila y nosotros en la fila, esperamos como media hora. Emocionadito, modo fan. Emocionadito, modo fan, marico, vamos a conocer a Jonathan. Y de repente, Jan está de primero y Jonathan estaba como que tomándose la foto con alguien y mira a Jan y hace este gesto. ¡Jan, hermano! Y nosotros... No, yo con este sonito. Y nosotros... Yo no lo podía creer, y bro. Y nosotros... ¿Y yo qué le pasó? Y Jonathan abraza a Jan, hermano. Yo soy tu admirador. Yo te seguía. O sea, todo lo que yo le iba a decir a él. O sea, yo duré toda la fila preparando mi speech. Papi, eres el más grande de la industria, te admiro. Y yo así en shock, diciéndomelo a mí. Y yo no entendía por qué. Y entonces yo digo, marico, ¿será que Jan es famoso? ¿Cómo así, obvio? Porque yo no sabía. Y no, marica, que yo te seguía. Y nosotros, marico, Jan así. Y nosotros así. Pues nosotros íbamos a tomarnos una foto. No, que yo te seguí, que yo veía tu live. Y nosotros llegamos, nos tomamos la foto, chévere. Y dijimos, marica, ¿qué es esto, weón? O sea, ¿cómo así que...? Porque al final, que eso es una de las cosas que hablamos en el Mastermind, de que, coño, no son leads, no son views en un live. Son personas que están detrás. Y al final, uno no sabe quién va a estar detrás viéndolo a uno y quién puede conectar con uno. Entonces, tú cuéntame cómo fue esa sensación. No, contigo. eso es inolvidable, bro, para mí, porque acá le vamos a sacar la información a Jonathan porque él es muy humilde en ese aspecto, pero acá estamos con uno de los referentes de la industria, para los que no lo conocen, digital, que construyó este movimiento y obviamente nosotros aprendimos mucho de él, lo teníamos como un referente y sucedió todo esto. Yo hacía esos live y literal, no es que se me metían millones de personas. Y yo terminaba esos live y desmotivado, yo no vendía nada ahí, yo decía,
estoy perdiendo mi tiempo y no sabía que estaba motivando a uno de los más grandes de la industria. Entonces, esa historia para mí es épica, bro. Y nosotros estamos muy contentos de entrevistarte en este podcast. Sí creemos que eres el número uno de la industria. Sí participamos, bro, nos capacitamos en lo mejor que veamos y nos sentimos que la legión, que tu espacio, que tu liderazgo es nuestro lugar. Y te queremos ayudar a construir la industria porque no solamente consideramos que tienes hitos y resultados muy potentes en la industria, sino que eres coherente, bro. O sea, que el número uno de la industria te haya saludado con esa admiración. Yo me llevé no solamente el respeto a nivel de facturación, sino este es un tipo humilde, bro, que sabe reconocer y respetar a otra persona. Se pudo haber callado. Claro, se calla y deja que uno le dé los mensajes de admiración. Y nosotros tenemos coherente. O sea, tú eres una persona cercana, bro, con tus socios, cercana con tus alumnos. Sí. ¿Te sientes, vamos a empezar a preguntarle, ¿te sientes que eres de los mejores de la industria? ¿Qué sientes en relación a esa premisa? Yo creo que, bueno, antes de eso, no, agradecerles de verdad. Para mí, de verdad, es un bonito recuerdo ese momento porque eso, yo te veía a ti, veía a Mitch, a... ¿Quién más había? Tú hacías envíos con un montón de personas, Sí. con la persona que lanzas ahora. Juan Carlos No me acuerdo. Rodríguez. Exacto, con Juan Invierte en Carlos ti. hacías. Sí, sí. Había otro man que era como lo colombiano que también David estaba como Uribe. David. Sí. Entonces habían como varias personas que uno ahí a la final iba escuchando su proceso y el de cada uno y cómo cada uno estaba llevando el emprendimiento, como Smart Bimo cambiaba de logo Sí. y que tú viajabas a Miami y no sé Claro. qué. Y entonces Qué bacano. para mí era como un proceso muy bacano porque era el punto en el que yo venía del 2016 donde me había quebrado, donde yo les conté a ustedes que empecé a hacer anuncios en el 2015, empecé a hacer publicidad y empecé a vender morrales junto a John precisamente y en donde creamos esa empresa y las cosas empezaron a dar, empezamos a vender un montón y tal y yo me gasté toda la plata. Entonces era como que no sabía emprender y todo lo demás y era muy bacano ese punto porque era un momento en el que yo me había sentido muy mal de la quiebra del emprendimiento, en el que yo luego viajo a Brasil y en el 2017 era como que, bueno, ¿qué hago? ¿Cierto? Era como esa duda, porque a la final yo sabía vender cosas por internet y eso fue lo que me fue a hacer a Brasil, a vender ropa y demás y montar un e-commerce. Y mientras eso iba andando y las cosas pues iban lento, pues nada, yo escuchaba los lives y me nutría un montón y me llenaba un montón. Y asimismo tengo admiración por un montón de personas que durante ese proceso fueron muy importantes para mí porque era verlos en el crecimiento, en el proceso que está uno y era mucho más interesante porque, o sea, ustedes lo documentaban y lo mostraban y decía, marica, la estamos cagando en esto y no sé qué y no está pasando esto y eso hacía que uno también dijera, bueno, sí se puede, o sea, ellos también están en el proceso, no significa que si un negocio no sale bien, si las cosas no se dan, entonces bueno, pues madre, abandonamos todo, sino que era chévere porque todos ustedes contaban también las cosas, las cagadas que tenían, los errores que cometían y eso cada vez me nutría muchísimo más y eso a mí me motivaba un montón y para mí ese punto fue muy bonito, fue una experiencia muy bacana y de verdad siento que me ayudaron un montón durante ese momento de crecimiento. Sí, un mensaje para continuar con la entrevista. Crea contenido, comprométete con tu marca porque no sabes a quién le estás transformando la vida, no sabes a quién estás ayudando. Sí, muchas veces uno dice, no, Te estoy hablando a la cámara. Me vieron 100. Pues puta, 100. Mete 100 gente. Mete 100 en tu cuarto. Mete 100 en tu cuarto. No, tengo en un live 15. Marica, yo no veo live de nadie. O sea, que porque el live solamente puedes estar haciendo eso. Entonces, hay que valorar porque uno no sabe quién te va a ver. Qué potente. Total. Pero mira, evadió la pregunta si es el número uno. Evadió, él evade la pregunta. Se fue por las ramas. O sea, se fue por las ramas. ¿sientes esa responsabilidad de que eres uno de los referentes de la industria de Latinoamérica? O sea, ¿eres consciente de eso? Yo creo que sí tengo una gran responsabilidad, ¿sí? Porque hay personas que a la final ven lo que nosotros hacemos y lo mismo, ¿no? Hay personas viendo lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros estamos hablando y la responsabilidad que nosotros tenemos. También estoy de acuerdo que los resultados que yo he tenido han sido grandecitos, pero decir el número uno, sí creo que va más como de la gente Claro. Que lo haga y que a la final la cuestión es que ¿qué importa si soy el número uno? ¿Sabes? ¿Qué importa si
si soy el 2, el 5, el 10. A la final creo que estamos en un proceso bien brutal de poder ayudar a la gente y sean los pocos que sean. Lo importante es que nosotros sigamos el camino con nuestros ideales, con esta proyección, con la idea de construir un gran proyecto, un gran mecanismo. Entonces, para mí, más que el quizás decir soy el número uno, creo que es decirles que tengo un gran equipo, creo que tengo unos grandes alumnos, creo que tengo unos grandes amigos dentro de todo este proyecto, y eso creo que ha sido lo más bonito y que he disfrutado todo este proceso. Está brutal, Jonathan. Una cosa que yo te quería preguntar es el tema de que yo siento que este tema de los infoproductos es la democratización de la información, porque en los tiempos de antes, el que se quería formar tenía que pagar una universidad carísima. En este entorno en Colombia, entrar a la universidad es hiper caro. Y obviamente la información es poder y pocas personas tenían acceso a la información. Entonces, ¿qué significa para ti este mundo de los infoproductos? ¿Cómo crees que se viene en el mercado? ¿Cómo a ti te han ayudado los infoproductos? Y esa responsabilidad que tenemos nosotros, que allá detrás de esa cámara, porque nosotros hemos estado detrás de esa cámara, hay mucha gente que quiere surgir, que tiene hambre. ¿Qué significa para ti los infoproductos? Y ustedes vamos bien profundo Sí, ahora. puta que bien tiene- filosófico. Lo que pasa es que cuando yo pienso en esto, yo pienso en la gran revolución que hoy nosotros somos. Porque piensa que la educación, ¿cuál ha sido el cambio que ha tenido en los últimos 100 años? ¿Cierto? Creo que se hizo muy viral el video donde veíamos cómo todo evolucionaba menos la educación, y donde en realidad la educación ha evolucionado un montón desde esta parte, desde nuestro lado. Sí. Como, bueno, y la gente de mis alumnos pues aprenden con inteligencia artificial, aprenden con una experiencia audiovisual inmensa, el contenido que nosotros entregamos tiene un seguimiento muy poderoso. Entonces tenemos muchas cosas que nosotros estamos innovando, que hoy quizás cada vez más las personas nos ven, y probablemente eso va a empezar a llegar a las universidades, porque cuando yo voy y miro y compro un curso de una universidad no sé, de alguna institución, yo veo el curso y yo digo, esto le falta demasiado audiovisual, le faltan demasiadas herramientas, le faltan demasiadas plantillas. Entonces, creo que hoy tenemos un gran poder en nuestras manos, en el cual no solamente es como ver cómo nosotros somos el inicio de una gran revolución, y cómo gracias a eso que nosotros vamos a hacer, la educación ya de las escuelas, de las universidades, de la infancia, va a cambiar un montón. Gracias a este pequeño paso que nosotros estamos dando, y a que nosotros creemos que la educación tiene un gran poder de cambiar este país, nuestra región, nuestros países. Creo que es una conversación que podríamos hacer. Está potente Más y adentro. fíjate, ya vamos a hablar mucho de mercado, ¿sí? Porque te has capacitado mucho en Brasil con los mejores referentes, pero más de 60.000 ventas en Internet. Uno de los líderes del mercado, pioneros, que nos ayuda a construir este mercado. En 2015 su primera campaña, ha invertido más de 30 millones de dólares en publicidad, eso está bueno, ¿sí? Y yo me quiero, posicionándote como ese gran referente que hoy eres, yo me quiero ir a tus inicios. Cuéntame ese Jonathan, dónde naciste, dame un poquito danos como un resumen de tu historia, dónde naciste y cómo entraste, cómo diste tus primeros pasos en este mundo digital. Bien, yo nací en un pueblo que se llama Apartado de Antioquia, queda en el Urabá antioqueño, queda en la parte, las playas de Antioquia. Y crecí allá. Por allá pues viví en el pueblo como hasta los 5 años. Después de los 5 a los 10 años viví en una vereda. Entonces también tengo un contexto muy de finca, Ok. sí, nosotros sembrábamos yuca, plátano, teníamos un montón de frutas que también vendíamos en el pueblo todos los fines de semana, y pues nada, criamos pescado, criamos pollo y todo eso. Entonces viví una experiencia también de campesino. Luego en el 2000, sí, cuando tenía como unos 10 años más o menos, 10, 11 años, ahí ya mis papás consiguen vender la finca por varias situaciones que pasaban, y nos fuimos a viajar. Mi papá siempre había sido como comerciante, entonces él había vendido ropa aquí en la calle, aquí en Medellín, había vendido ropa en muchos lugares. De ahí sacaste lo vendedor tú.
Total, Sí. total. Ok. Entonces, ya luego cuando salimos, pues mis papás se ponen eso, a vender puerta a puerta, a vender zapatos, a vender ropa, a vender un montón de cosas. Y al final de todo ese viaje ahí, durante 2, 3 años, terminamos en un pueblo que se llama Río Sucio Chocó, en el cual, que es la parte más del Pacífico colombiano, Ok. y vivíamos al lado de un río gigantesco que se llama El La río Trato. sucio. El río Atrato. Atrato. Que sí es, no necesariamente el río, pero desemboca todo Ok. el río Atrato. Y en ese río, perdón, en ese pueblo, pues nosotros ahí comenzamos a vender. Mi papá consiguió como una carreta y nosotros íbamos así por todo el pueblo vendiendo ropa, fiando, porque normalmente cuando uno vende puerta a puerta es como un poco más fiándole a la gente, Claro. Y más como al otro día pasas y pues Acompañabas cobra. a tu papá. Entonces acompañé a mi papá. Era bueno vendiendo tu padre. Pues es que no sé si es vendiendo. Yo creo que mi papá ha estado muy bendecido por Dios y a la final, no sé, mi papá quizás no es el que grita en la calle así. Era más como quizás el caso mío, Ajá. en donde yo lo hacía, pero pues nada, se iba dando y mi papá, siempre la gente ha sentido la buena energía de él y eso hacía pues, que la gente confiara y la gente le comprara y la gente quisiera comprarle. Entonces, nada, allá en el Chocó vivimos varios años, vivimos, no sé, 3, 4. Yo creo que yo viví como 3, 4 años y mis papás vivieron como 6. Ok. Y, y nada, en ese proceso yo ya había, no sé, como que, no sé qué me pasaba a mí, pero de alguna manera yo sentía que allá la educación no era la educación que yo estaba buscando. Como que no sé cómo explicarlo, la verdad, pero era como que no estaba sintiendo que ya podía quizás buscar algo más, Claro. ¿cierto? Como lo estaban teniendo mis primos, como lo estaban alcanzando otros familiares. Entonces, por allá en un tiempo, nada, conseguimos pues empezar a colocar una tiendita, a colocar un local más grande y eso. Y bueno, en Río Sucio pasaron como varias cosas. Una de esas fue un incendio muy grande que quemó absolutamente así todo un barrio y era el barrio al frente de nosotros. Ay. Y piensa que es como un punto bastante interesante porque de ahí es como que, bueno, aquí quizás no hay mucho para construir y ahí es donde yo me doy cuenta también de que nosotros habíamos hecho un negocio que literalmente se iba a quemar. Ay. O sea, era como que, Ahí bueno, estaba, pero en cualquier momento otra se vez, podía quemar. otra vez iniciar de cero, ¿cierto? Era como el proceso que nosotros siempre habíamos vivido, como siempre iniciábamos de cero, de cero, de cero, de cero, por muchos momentos. Entonces, después de eso, como que reflexionó mucho y había una tía mía, mi tía, le decimos mi tía Yuyito, ya se llama Yurley, y mi tía siempre me había dicho que me fuera a vivir donde ella, a Medellín. Mm. Entonces de ahí yo me voy, tomo esa decisión y le digo a mi tía si todavía eso se podía. Y cuando iba a hacer el grado 11, que eso es como tener más o menos como unos 15, 14, 15, Ok. entonces me voy a Medellín y allá pues nada, me voy a terminar de estudiar 10 y 11, que son como los últimos 2 grados ya del colegio, Sí. del bachillerato. Y, y ahí comienzo a expandir mi mente en conocimiento, porque en el colegio que yo fui, que se llama La Milagrosa, en ese colegio daban algo que se llama media técnica. Y ahí viene algo interesante porque desde ahí yo aprendí de electricidad, hice una media técnica en electricidad, en instalaciones eléctricas residenciales. Y una cosa que yo encontré en ese colegio era que todos los profesores querían enseñar, les gustaba como un alumno que quisiera aprender. Ok. Y eso me explotó mucho la cabeza porque yo hice una media técnica, soy certificada de una, pero yo participaba en las 3. Entonces yo, Yo buena. vengo hasta donde esté, yo literal, voy. o Lo que sea, haya que hacer. un hambre de conocimiento gigantesca que yo tenía en ese momento que no sabría cómo explicar porque era como que, bueno, yo quiero aprender más, yo quiero aprender más, yo quiero estudiar, yo quiero estudiar, yo quiero estudiar. Y no me importaba tanto el certificado o eso, sino era como que los conocimientos que podría llegar a aprender de cada uno de esos profesores. Entonces yo, donde mi tía, pues nada, me iba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde al colegio A aprender. y mi tía me preparaba el almuercito y llevaba mi coca y con eso, pues nada, estaba ya todo el día en el colegio
todo el día estudiando, yendo a media técnica de electricidad, media técnica de electrónica, telecomunicaciones. Potente. Y allá yo me ponía a estudiar un montón y a pasar todo el día aprendiendo. Y era como la manera en la que yo buscaba conocimientos. Y a partir de eso, pues no sé, yo creo que hay que cortar todos ¿Cómo? estos podcasts. Porque... No, va bien, bro. Va bien, Imagínate, va o sea, esta es la grandeza de un podcast. O sea, Aquí conocer a alguien como Jonathan. ¿De dónde y viene? ¿De dónde viene? Porque muchas personas dicen, no, es que yo no tengo el micrófono, yo no tengo el celular, yo como... ¿Cuántos de los que están acá conocían a la tía Yuyita? A la tía Yuyita. Pero Salud- la tía saludo a la Yuyita tía Yuyita. apareció fue en nuestro podcast, papá. Claro, ¿Sí? claro, esto es más profundo. Ok, me encanta. Ahora, ¿cómo llegaste al mundo digital? O sea, ¿cómo ¿Qué edad empezaste a aprender tenía? de estos temas? ¿Qué edad tenías? Claro, pues nada, cuando yo salgo del colegio, pues yo no tenía, yo intenté entrar a la universidad y pues, bueno, en las universidades públicas Es va dificilísimo, gente ¿verdad? muy duro, weón, o sea, gente demasiado inteligente y pues, bueno, no... O sea, inteligente hambre. tampoco era. Sí, no, creo que... O sea, de paso. No daba. Entonces yo no pude entrar a electricidad, que era donde yo quería entrar, y tampoco pude entrar a ingeniería de sistemas, que era algo que a mí me inspiraba mucho porque mi primo, que es el hijo de mi tía, pues estudiaba eso, entonces yo decía... El no, hijo de vamos- Yuyita. Ajá, de Yuyito. De Yuyito. Y Fabián, mi primo, estudiaba sistemas y él también me ha involucrado mucho como en aprender acerca de software, de sistemas, y Fabián tenía un montón de cables allá regados en su casa, desarmando cosas y armando computadores. Y entonces yo también quería entrar a ingeniería de sistemas. Entonces, como nada de eso ocurría, entonces nada, ahí es donde aparece John. Con John, ¿cómo lo conozco yo? Luego les cuento más bien de quién es John actualmente, pero en ese proceso John daba clases para el SENA y dentro, él daba algunos cursos muy, sí, como cursos cortos se llaman, Ok. de programación de microcontroladores. Entonces, en el colegio yo me metía a todos esos cursos que regalaban y uno de esos cursos fue ese y lo daba John los sábados. Y pues nada, yo me puse a O estudiar sea, con John él. fue tu profesor. John fue profesor de Pa- mí para cuando estaba en poner el colegio. con un poquito de contexto, ¿no? John es otro de los grandes referentes de la industria posicionado, o sea, que ayuda a lanzamiento. construir esto. O sea, Total. entonces, hay una imagen para los que tenemos años en esto, Jerry, de ver a John, a Jonathan. Ellos son como muy referentes para este mercado. Entonces, Total. para poner en contexto a la historia. Total. Entonces, tú fuiste alumno de John. Exacto, John, Oh, impresionante. John me enseñó acerca de programación de microcontroladores. Entonces, eso no sé cómo explicarlo ahora, pero básicamente es un chip, weón. Y básicamente le enseñaba cómo hacer eso. Y yo, bueno, nada, quedé con el contacto de él. Él veía que yo era como un alumno bastante dedicado. Y nada, me fui nuevamente 3, 4 meses al Chocó otra vez. Como a ver qué hacía, a pasar tiempo con mis papás. Y dije, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cuáles son mis opciones? Bueno, tengo a John, que John trabaja en el SENA. A ver Y qué- John puede ser que me ayude ahí a Conseguir algo. a ver qué hago con mi vida. de aquí en adelante, ¿sí? Entonces yo le pregunté a John y John me dijo, pues, parce, van a salir unos programas técnicos que son de mecatrónica y automatización industrial. Pues voy a hablar a ver si hay cupos. Y él me inscribió en un programa que se llama automatización industrial. Entonces, con eso pasé. Ya era como lo último. Ya pasé. sabemos por qué es bueno en tráfico, ¿no? Sí. Tiene ventaja, tiene Ya, ventaja. ya. Entonces paso a automatización industrial. Y esta historia es chévere porque aquí viene una época bastante poderosa a la hora de estudiar. Yo creo que una cosa que yo tengo es que estudio. Y en el SENA, bueno, no, de alguna manera, bueno, ustedes no conocen quizás el SENA, pero el SENA es como una institución Sí, lo hemos gratuita escuchado, colombiana. Pero quizás el pensamiento que muchas personas tienen del SENA es que quizás no es bueno o que es solamente como para la mano de obra colombiana. Y bueno, o sea, lo que yo me encontré fue algo inmenso porque el SENA tiene un presupuesto gigante en el cual en el tema de tecnologías, de mecánica, de electrónica, eran como cosas que yo decía, wow, ¿qué son estas máquinas? Yo me encontré con robots, con brazos robóticos, era como, ¿y esto? ¿Esto cómo es posible que tengamos acceso a esto? Y hubo un profesor en ese entonces que nos dio la introducción cuando entré ahí. Y esos son cosas, son mensajes que le van quedando uno como en la vida, ¿saben? Son mensajes que van quedando como ahí en el sistema de uno. Y él me dijo, el SENA
es un trampolín. Pues me dijo, no, le dijo a todos. Y dijo, el SENA es un trampolín. El trabajo tuyo es qué tanto quieres saltar en ese trampolín. Y si tú quieres, puedes saltar poquito. O si quieres, puedes saltar un montón. Y yo decía, wow. Quiero saltar un montón. Y yo decía, o sea, yo puedo buscar todo lo que yo quiera y aprender un montón de todo lo que yo quiera. Y eso hice. Así como funcionó mi estrategia en el colegio, así hice en el SENA y pasaba 18 horas en el SENA y luego... Que te vieran, o sea, que vieran que tú querías... No, weón, yo iba y le preguntaba a los profesores, yo iba a estudiar con uno, yo iba a aprender de uno, yo iba y le preguntaba, profe, esto y lo otro y tal, y aparecían semilleros y aparecían un montón de cosas, entonces yo me metía a todo y dentro de eso llevaba 2 meses en el SENA y bueno, en 2 meses yo ya me había metido un semillero y era de robótica. Y dentro de eso, ahí aparece yo en un momento de mi vida porque yo tenía 17 años y yo descubrí que el SENA tenía unos cupos para algo que se llama Campus Party. Ok. Y para las personas que quizás conozcan el mundo del software, del sistema, de los juegos, de todo, Campus Party es como un evento así súper geek, gigantesco que se hace en todos los países. Y para mí era como, ¿qué? Hay unos cupos en Campus Party y Campus Party era muy cerquita. Y lo charro, lo gracioso, era que nadie iba a ir a ese evento. Que había unos cupos para el SENA que nadie iba a aprovechar. Tipo, yo voy. Y que yo dije, bueno, pues, ¿qué hay que hacer para conseguir esos cupos? Y entonces yo hablé con la persona encargada como del lugar. Esos son como, se llaman cadenas. Entonces, eso tiene un líder. Entonces yo hablé con ese líder y me dijo, no, lo único que tienes que hacer es conseguir un profesor con el que, nada, pues él va y te lleva. Sí. Y yo, de una. Entonces fui y hablé con John de una. Y como yo tenía 17 años, pues yo no podía ir porque el Campus Party era un evento como de 2-3 días en el que había que amanecer allá en carpas. Y entonces John fue mi tutor legal un tiempo. ¿Qué tal? En mi vida. Entonces... Eso no lo sabían ustedes, ¿no? Eso está bueno, eso está bueno. Entonces, bien interesante porque John ha sido una pieza fundamental dentro de todo mi crecimiento personal, empresarial, de negocios. Ha sido como la persona con la que yo más he crecido y en la que juntos dentro de ese emprendimiento él siempre me ha tenido en cuenta en todo. O sea, siempre ha sido como la persona en la que yo me descarriaba y él me decía, Jonathan, vamos a hacer cosas, vamos a ver qué hacemos. Y con él siempre ha sido como un gran crecimiento para mí. Y dentro del SENA, a partir de ese montón de cosas, yo empecé a aprender, a meterme en todo, weón, y en una de esas me meto en una competencia que se llama World Skills, que es una competencia acerca de robótica, que es una competencia acerca de habilidades técnicas y tecnológicas, en donde, bueno, hay competencias acerca de robótica, de mecatrónica, de edición, de video, de producción, de un montón de cosas, weón, de un montón de cosas. Y dentro de eso me meto yo y weón, paso. Y llevaba 3 meses en el SENA. Mierda. Y era una competencia de todas las regionales de Colombia en donde yo paso y termino siendo como mi proceso en el SENA eran 2 años en donde yo iba a estudiar una tecnología y termino siendo casi que la representación de Colombia en la robótica móvil dentro de ese proyecto. Wow. Un aplauso, mira. Ahí Entonces, está. Está bueno. Es una cosa que yo había entendido, era que bueno, mi trabajo era buscar oportunidades. Yo tenía que buscar las oportunidades, yo tenía que crear las oportunidades. Y creo que ese ha sido un gran trabajo y que el SENA me dio también eso. El SENA me dio la oportunidad de entender de que allá están los recursos, allá hay un montón de información, allá hay un montón de herramientas. El trabajo de nosotros es cómo hacemos para poder sacarle todo el jugo a esa información. ¿Cómo podemos sacarle todo el jugo a esos profesores? Que cuando yo hablaba con muchos de ellos, ellos trabajaban en grandes universidades. Ellos usaban clases en grandes universidades. Y las universidades donde yo quería entrar. Entonces mi trabajo era que quizás ellos no van a dar el mismo contenido para todos los alumnos, pero si yo llego y te pregunto, probablemente me vas a dar la respuesta. Claro. Entonces me ayudó a ser bastante autodidacta, aprender a buscar la información, a buscar los recursos y pues eso, creo que allá viví un gran proceso que para mí durante esa época, esos 2 años, fue un momento que fue demasiado mágico. El SENA me llevó a viajar, el SENA me contrató porque ellos me pagaban demasiados cursos, contenido, información, viajes
para que precisamente yo aprendiera y me educara sobre esa estrategia. Y pues mi trabajo era poder irle a dar clases a otros jóvenes para que aprendieran acerca de robótica. Entonces nos llevaban así como a varias otras regionales donde yo iba y daba clases. O sea que ahí fue más o menos donde desde joven te ha gustado enseñar, por lo que entiendo. ¿Y cómo conectaste con el mundo digital luego de ese recorrido? ¿Qué fue pues puta, vamos a vender morrales? ¿Cuál fue qué es esto del business manager? O sea... Exacto, ahí es donde viene y aparece otra vez John. Ok. Entonces John había salido del SENA. Te toca ponerlo de padrino, de boda, del hijo, de una casa, de algo. Es donde aparece John. Y con John era como que siempre en nuestra cabeza había sido como esa idea de, bueno, cómo hacemos negocio, cómo hacemos empresa, cómo hacemos cosas, cómo emprendemos, porque con John mientras hacíamos lo del SENA, también a veces íbamos y visitábamos que multiniveles, que diferentes empresas, porque a la final... Todos tienen un pasado multinivelero. No, Exactamente, les voy a contar cuéntanos. mi pasado. Mi primo, por allá cuando yo estaba en el colegio, mi primo una vez fue a un evento y bueno, así como tú, mi primo tenía un montón de libros sobre liderazgo de John Maxwell, de Robert Kiyosaki. ¿Se los leía por lo menos? Exacto, él se los leía. Y era bien curioso porque todos esos libros están en la casa y una vez yo leí uno que decía Padre rico, Padre pobre. Y tenía 17 años. Tienes que 16 cambiar tu años. historia. Esa es la historia de Alan y de todo. Pero yo también, yo quería ser ingeniero, leí Padre Rico, Padre Pobre y dije, mamá, no voy a estudiar, quiero ser empresario. Entonces mi primo tenía eso en la casa y bueno, es bien extraño porque yo leo ese libro y, o sea, yo quizás nunca había leído libros así. Y bueno, me leí esa vaina como en 3 días, weón. Era como que, ¿qué pasa? ¿Se ¿Qué puede es hacer esto? plata como empresario? Y fue bastante increíble porque eso me abrió un panorama diferente. Y en uno de esos eventos que él iba, me invitó un día, obviamente no con la idea de cerrarme, sino escucha a ver que yo te he visto leyendo los libros, mira a ver qué aprendes ahí. Y fue a uno de esos eventos y fue bien interesante. Y es una analogía que hasta hoy recuerdo, que era el conferencista decía, aquí pues ustedes saben que normalmente hay mucha gente vendiendo aguacates en la calle, ¿cierto? Sí. Aguacates también se Claro, dicen en sí, todos sí, lados, sí. ¿cierto? Sí. Y vendían aguacates y él decía, ¿quiénes de ustedes les gustaría hoy ser un vendedor de aguacates? Nadie. Y era como que, Mierda. y nadie quiere ser vendedor de aguacates. ¿Por qué? Porque el concepto y la creencia que uno tiene del vendedor de aguacates es ese que grita en la calle. Aguacate, aguacate, Aguacate. aguacate. Exacto, que pasa por la calle. Y él decía, lo que ustedes no saben es que hoy hay un vendedor que vende millones de aguacates para el mundo entero. Y ustedes hoy podrían ser ese vendedor de aguacates. El problema es que como usted sueña tan poquito, tan bajito, porque usted solamente ve su contexto, pues eso hace que usted no crea que sea posible convertirse en un gran empresario de los aguacates. Y eso fue como que... Bueno, fue mágico porque era como bueno, o sea, hay cosas mucho más grandes que mi mente todavía no caben, que mi mente todavía no lo ve. Y eso fue muy épico. Y eso, desde ahí comenzamos entonces como a escuchar el tema del multinivel. Y pues durante todos los años... ¿Y se metieron? ¿Tú y diferentes Jonathan? empresas. Sí. John se metió Tú y en yo casi en- todas. Yo siento que está bueno eso, porque te enseña a vender. Sí. Y ya después que vos sabes vender, vos puedes hacer lo que vos querás en tu vida. Claro, no, en definitiva es un espacio de apalancamiento muy grande y sobre todo es un contexto que está creado. Sí. A la final, cuando vos emprendes vendiendo ropa, vendiendo cosas y todo lo demás, no hay un contexto. O sea, como que tú No hay un sistema, no hay un sistema y eso pues y complica un montón porque tú estás como solito vendiendo cosas y demás. Aquí es como que tú ya entras con un equipo, un montón de gente con la cabeza bien vuelta a mierda y todos locos y hablando de cosas sí, y sí. tal y pal. Entonces es muy bacano porque el contexto es muy bonito. En donde todos están hablando de emprendimiento, todos están buscando cómo crecer, todos están buscando cómo, qué libro has aprendido, qué estás estudiando, qué estás leyendo y todo ese tipo de cosas, pues hace que a la final sea un proceso educativo muy bonito, ¿cierto? Vale. Ya pues
independientemente del negocio como tal y lo que sea. Sí. Creo que es un proceso de educación bastante bonito el que uno vive dentro del multinivel. Entonces, con eso ya teníamos nuestra cabeza jodida de, bueno, ¿cómo hacemos $1.000.000? Ok. Entonces, en esas, yo le digo a John, parce, veámonos. Era como finales del 2015. Ok. Y John me dice, bueno, pues yo le escribo que ya iba a salir del Sena, que estaba pensando como, bueno, ¿qué hacemos y demás? Y en esa le digo, John, ¿qué vamos a hacer para volvernos millonarios? Ay, Dios. Esa pregunta tal cual hiciste. Así. Y era como, y esa era la conversación que nosotros siempre teníamos. Era la manera en la que hablábamos y Yo charlábamos. hubiese y todo, salido man. corriendo a comprar aguacate y a vender aguacate como loco. Total. Total. Entonces de ahí lo que pasa es que John dice, bueno, yo tengo una idea. Vamos y nos sentamos. Entonces nos fuimos por allá. Él en ese momento estaba trabajando como editando videos. Ok. Y él decía, bueno, yo vi una idea, vi algo. Y es que vi un contenido en donde explicaban acerca de cómo hacer anuncios en Facebook. Y claro, hasta el momento tú lo que eres es que eres consumidor de Facebook. Claro. Tú dices, bueno, vamos a, pues que con Facebook, pues nada, vamos a mirar, a ver bailes, a ver de todo, a ver frases. En aquel momento era muy conocida las frases, los animalitos, las páginas de oraciones. Y en Facebook era como que yo no sabía que se podían hacer anuncios, ni tampoco sabía que se podía vender. Y era como que cuando él explica eso y me explica que se pueden hacer campañas y anuncios con 1.000 pesos, en aquel momento se podía hacer con 1.000 pesos colombianos, que eran como, no sé, hoy 0,5 dólares en aquel momento, siento yo. puede ser. Y era como demasiado poco dinero, era muy poquito dinero. Era como que se puede hacer anuncios y ahí de una hizo clic en mi cabeza porque yo sabía vender, yo ya había vendido, yo ya había ido puerta a puerta a tocar y aquí era como que, pues bueno, acá nosotros colocamos una imagen, un producto y pues eso es como llegar a miles de personas y eso a mí me explotó la cabeza. Entonces eso me abrió un mundo gigantesco dentro dentro del mundo de los anuncios y ahí pues él llega y me explica que había que conseguir un producto y que lo que le habían explicado a él era que había que conseguir un producto de nicho. Y el producto de nicho, él ya lo tenía. Ok. Y pues básicamente él me dice, estos son los productos. Y me muestra unos bolsos. Unos bolsos Ok. con diseños de motos, de camiones, de carros, de un montón de cosas. Y dice, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer publicidad a estos pueblos, a estas ciudades donde sabemos que la gente es fanática de las motos y vamos a empezar a promocionar eso. Ish. Y él me suelta esa idea y yo ya, dale. o sea, estoy. Probemos. Con eso sobreviví finalizando 2015. ¿Recuerdas tu primera venta? Claro, weón. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Imagínate que es muy curioso porque piensa que tú cómo hacíamos venta en ese momento. Nosotros hacíamos una publicación y nosotros ni siquiera hacíamos anuncios como de interacción o de venta o de conversión, que hoy hay un montón de herramientas. Era como, me gustas a la página. Mm, Y era un anuncio de me gustas a la página con una foto. Pero no había como que de mensaje para hablar con la gente o No, ¿a dónde llegaba la comprar. gente? No, la gente veía la publicación y ahí decía, morrales personalizados, escribe a este número. La persona tenía que coger el número, escribirme, Imagínate la agregarme a ventaja los que tenemos contactos y escribirme a WhatsApp. Y desde ahí, el primer morral que vendí fue uno de KTM, si no estoy mal. Sonó, Era uno- sonó. Sí. ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? A ver. Y desde ahí, Y desde ahí... de ahí llegó la- vinieron 59.999 ventas. Y de ahí lo que ocurrió es que, pues nada, la venta cómo funcionaba, pues la gente tenía que confiar en ti y transferirte la plata a Que través no de- era lo que estamos ahorita acostumbrados al e-commerce y era muy difícil. Que Exacto. me estás robando, era lo primero. Exacto, era como que, weón, ¿será que confío? ¿Será que no confío? Y demás. Entonces, pues nada, el morral costaba 60.000, 65.000 y ese fue como el primer morral que vendimos. Lo que ocurrió es que durante eso era un fin de semana y vendimos como 5 o 6 morrales. Entonces ya en ese fin de semana yo ya tenía como 200, 300.000 pesos. Que eso era como que, uy, Funciona, que es lo primero se que puede funciona vender, esto. Se o sea. se puede vender por internet, se puede vender a través de Facebook. Y eso me abrió las puertas a aprender mucho más acerca de anuncios. Y así como contento desde el inicio, ese proyecto creció un montón. Lo trabajamos juntos, yo me encargué de quebrarlo. Bueno. Y luego lo que pasó fue que finalizando 2016, pues nada,
hay una parte de la historia que contar ahí, pero mis papás básicamente se habían ido a Brasil porque allá estaba mi hermano y habían ido a vender ropa a una pequeña tienda allá en el centro de Brasil. Y pues ¿En qué parte de Brasil? En Sao Paulo. Ok. Entonces cuando en el 2016 me quiebro, mis papás ya se habían ido para allá y Venga, con eso sí. yo empiezo, yo digo, bueno, no, me voy a ir a estudiar, portugués, voy a ver qué hago allá y me voy a dar 5 años a ver qué ocurre Pero dentro de no, los no próximos tenías 5 claridad de años. que ibas a estudiar marketing digital. Simplemente ibas allá no. a abrir oportunidades. Piensa que desde el ego, ya yo pensaba, no, eso en Brasil debe ser que ni lo hacen. ¿Qué, güey? Voy a ir a enseñarles a Brasil. Voy a ir a enseñar. Y ya tenían esa gente facturando millones de dólares. Sería Claro, brutal. man. Y conoció a una persona que se llama Érico y le enseña a hacer anuncios. No, entonces en ese momento era como que no, ya no deben de hacer nada de marketing digital, de esto debe ser revolucionario, Claro. voy a ir allá a Muchacho. poner mi e-commerce, a ponerlo a funcionar, a ponerlo a rodar, a ser pionero allá y voy a ver qué ocurre. Bonito. Y bueno, cuando llegas a Brasil de inmediato te pones a buscar contenido, información y habían canales de YouTube gigantescos hablando acerca de emprendimiento, hablando acerca de e-commerce, hablando acerca de un montón de temas que para mí era mágico. Era como, Qué loco eso. todo lo que puedo aprender. Mira, ¿Y cómo conozco ya Ajá. el cierre? Lo conozco por Érico Rocha, sí, el marketing, infoproductos. los infoproductos. Pero ¿cuál fue tu primer contacto con Érico? Era un video que decía cómo atraer más clientes. O sea, te salió en Te salió un el anuncio. teléfono. Claro, era como yo estaba buscando videos de e-commerce, cómo vender a través de e-commerce, cómo montar la tienda, cómo atraer más clientes para el negocio y todo lo demás. Dentro de eso, uno de los sugeridos fue ese video. Fue el video de cómo atraer más clientes. Y claro, hasta ese momento yo había escuchado un montón de videos, pero eran más técnicos, tácticos, estratégicos, de montar la página, de hacer un montón de cosas. Pero ahí es lo que trae es como una conceptualización, trae una idea, trae algo muy poderoso, que era los gatillos mentales. Y en ese video él explicaba y hacía el ejemplo en ese momento, era como con arquitectos. Era una conferencia dedicada a arquitectos en donde él explicaba que el trabajo más grande que yo tenía que hacer no era el de ir a buscar clientes. Y ahí hay una metáfora muy bonita que él hace, que es donde hay un granjero que básicamente está buscando mariposas, es un cazador de mariposas, no sé si ustedes conozcan uno, yo nunca lo he visto, pero yo me lo imaginé de algún video animado y era un cazador de mariposas. Sí. Y que normalmente todos como vendedores estamos en eso, en esa búsqueda de ir a ¿Cuál es cazar el próximo mariposas, video? ir a cazar mariposas, ir a buscar mariposas. Y a partir de eso yo lo que hago, lo que explicaba él era que el trabajo de él no era ir a buscar mariposas, sino él ir y crear el contexto, ir a crear su jardín que se encargaba de atraer las mariposas. Está potente. Y eso era como que una metáfora que a mí me caló demasiado en ese momento porque era como que, ¿qué? Claro, tengo que crear Wow. algo que la gente llegue. Total, tengo que crear algo que la gente de verdad quiera ser parte, quiera estar, quiera sentirse bien, les gusta estar acá. Y que mi trabajo también más grande no era solamente atraer las mariposas que de verdad iban a estar en el campo, sino también repeler las mariposas que yo no quería que fueran parte de esto. Entonces, eso... ¿Le compraste un curso a Érico ahí o qué? No. ¿Entraste a alguna clase o qué? Nada, solamente era como eso y era solamente el Descubriste. contenido y era de ahí en adelante él hacía un reto como de 365 videos, todos los días un video Wow. y yo me vi todos los videos de ahí en O adelante. sea, empezaste a consumir el contenido de Yo Érico. empecé a ver todos sus videos de YouTube o sea, todo completico. Y se sabe él esa historia, se la contaste. Claro, Y- no, total, Y él está, obviamente hay muchas personas así. total. Fíjate, vamos con una línea de tiempo, pero quiero ir profundizando en temas que pueden ser interesantes porque yo pienso que también para muchas personas en Latinoamérica tú eres alguien que ha estudiado mucho en Brasil, que conoce esos referentes, que están en los principales mastermind. Te has capacitado mucho con Érico. Érico fue el que trajo la fórmula de lanzamientos a Brasil Total. y fue uno de los pioneros de levantar este mercado y es uno de los grandes referentes. Total. ¿Cómo es Érico? Por ejemplo, yo no lo conozco. Mm. ¿Cómo es el arquetipo de Érico, la personalidad de él? ¿Qué admiras de Érico específicamente? Pues mira que es que, no, o sea, yo creo que le he contado en algunas ocasiones dentro del Mastermind y es que, claro, la primera vez que yo pago el Mastermind de él que me costó en ese momento 36, casi $40,000, Ujú. que era como ya el grande, el más top,
en ese momento ya yo podía tener a Érico así como a la Ok. mano y charlar con él, pero, o sea, era tanta la admiración de haber vivido un proceso tan grande, de él haber cambiado tanto mi vida, de él haber hecho como un cambio en el que en un principio cuando uno conoce el mundo de los infoproductos, uno cree que es solamente hablar de ganar dinero y no, que existen un montón de otros nichos, que existe una transformación mucho más grande y pues Érico siempre me ha dado... me ha entregado demasiados valores, siempre ha hablado acerca de la ética, ha hablado de la moral, ha hablado acerca del largo plazo, que eran cosas que cuando uno está comenzando buscando dinero rápido, dinero fácil quizás, uno no está pendiente a eso, que uno no le presta mucha atención, pero al final era como que él es la gran admiración y el gran referente y la persona que lleva años y años y años diciendo y hablando el mismo tema y siempre ha estado ahí y cuando tú miras todo el mercado, qué ha hecho, qué ha ocurrido, dice, no, yo aprendí con Érico, no, yo inicié con Érico, no, yo estudié con Érico y cuando miras todo eso es como que, qué locura que esté aquí. Ok. Entonces, bueno, yo no era capaz de acercarme. No joda, no yo agarro y me le brinco encima. Este es salido, este Claro. Sí, sí, sí. Y después paga 40,000. No, Este es modo fan. Claro, hay que llegar, ¿para qué tal? Nada, no llegaste. Nada, weón, era una admiración que era como que, weón, no, era algo como, no sé, la idealización quizás, pero era una cuestión también de que, weón, con esta historia que les acabo de contar, en mis posibilidades jamás existía esto que estoy viendo hoy. Claro. Y menos en aquel momento que acababa de hacer un hito donde hicimos un lanzamiento de $500,000 en solamente 3 horas. Y $500,000 son en Colombia, no sé, eran como 2.500 millones de pesos en ese momento. Era como, ¿qué? ¿Cómo mi vida había cambiado de la noche a la mañana? Mm. ¿Cómo había sido tan loco eso? Entonces eso hizo que nada, bueno, yo lo vi y yo no fui capaz de hablarle. O sea, piensa que yo solamente me he tomado una foto con Érico el año pasado. ¿Qué? Pero, Solo fue ese momento en el que yo ya sentía como, después de estar 3 años con él en el Mastermind y aprendiendo de todos sus eventos y todo lo demás, era la primera vez que yo ya me paraba ahí y le decía lo agradecido que estaba, lo importante que él había sido para mi proceso y pues que nada, nunca le había pedido una foto y que creo que hoy Pero ya... fíjate que yo veo a Vinasco y él no es el más extrovertido del mundo, ¿no? O sea, es tímido para no pedirle una foto de una exacto. vez. Y muchas personas que están allá sienten que este mundo de los infoproductos es para los extrovertidos, es para los que hablan bien, es para los para los que tienen buen físico. Y yo siento que no, o sea, que aquí todo el mundo puede entrar. ¿Qué opinas tú de eso? Gracias por el buen físico. ¿Te No, consideras una persona introvertida o extrovertida o No, qué? yo creo que soy bastante introvertido. Ok. Sí, no, total. Soy bastante introvertido y por eso fue que inició mi proceso. Era como lo que nosotros llamamos las sombras. Porque era como que el trabajo de nosotros es hacer que los artistas, que los creadores Claro. crearan esos grandes hitos y fueran como la luz, la referencia y todo demás. Y más aún porque bueno, yo no me sentía bien conmigo mismo. ¿Cierto? Yo era mueco, sí, era... ¿Cómo así, mueco? ¿Qué mueco? No sé qué es mueco. ¿No saben qué es mueco? Es cuando a uno le falta un diente. Ah, weón. sí. Sí, sí, sí. Yo te veo esa dentadura colgate y yo digo, Claro, weón, eso vale una plata. Vale una plata hacerme esto, pero claro, eran muchas inseguridades que yo tenía a la hora de salir en cámara. Entonces yo decía, no, marica, yo no hago un video y me sale un barro de una. O sea, era voy a grabar un claro. video para explicar una cosa y era como que bueno, me tenía que preparar días para poder porque de inmediato habían reacciones en mi cara, en mi cuerpo, de Sí. una reacción en la que yo iba a grabar un video y la mano me temblaba, la mano me sudaba. Y era Ay, como, no, o no sea, se nota, no se que, nota. que eso muchas veces ustedes los extrovertidos no lo saben, pero Claro. la gente introvertida, weón, hacer Ya, ¿y un quién te dijo video, yo grabar quién te dijo a algo, vos que yo era Este es extrovertido? más introvertido no. que no jodas. obviamente no, ese weón es lo más extrovertido que hay. Y eso, o sea, la mayoría de personas tienen dificultades a la hora de grabar un video, de hacer un video, de salir en cámara, de mostrarse, es una locura. Y más aún porque, weón, o sea, ¿qué tengo yo que venir aquí a hacer un video, a que alguien venga y critique, a que alguien dude de mi historia, a que alguien dude de mis resultados? No, yo no necesito eso. Entonces hay muchas cosas que hacen que uno diga, weón, la verdad, necesito aparecer. Ya va, que yo quiero que acá en este podcast el mismo Vinasco explique qué significa estar en las sombras. Bien. O sea, esa anécdota. No, es muy simple como ser el director.
al final en la película el director es el que se encarga de hacer de que todos los actores tengan todo, tengan el papel, tengan el detalle de las luces, todo. O sea, el director sabe cómo debe hacer de que su escena salga emotiva, que conecte con la gente, todo. Entonces para mí es eso, es ser el director en el cual hay unas personas que se encargan de aparecer en cámara y otras Los que expertos, precisamente las están- marcas personales Exacto, las salen. marcas personales Tú salen. estás atrás montando Exacto. tráfico, dirigiendo la estrategia. Exacto, y ahí es donde está, que muchas personas dicen, o sea, ¿cómo él va a tener tanto resultado? ¿De dónde va a ser 60,000 ventas? ¿De dónde va a ser la facturación? Pero claro, probablemente ellos ya han comprado un entrenamiento, un curso Que ha llegado un que yo he chiquilín vendido, a tu... que yo he vendido por mi estrategia gracias a los expertos con los que yo he trabajado, que han sido, no sé, deben de ser más de 50. Wow. Ahora ese proceso, ya entendemos lo que son las sombras, que era donde estaba Vinasco teniendo resultados. ¿Cómo fue tu proceso de salir de las sombras? Ya. O sea, Bien. Bueno, aquí surge también una persona muy importante dentro de esa historia y es Mike. Ok. ya llegó Mike a la Ya línea de llegó tiempo. Mike, ya Entonces, llegó claro, Mike. aquí viene Duro, y duro. surge Mike, que Mike lo conozco en el 2019 y pues con Mike la historia es que yo lo conozco en un evento del Fire, como el que va a ocurrir estos próximos días. Ah, bueno, la gente ya no va a ver esto, pero bueno, Bueno, pasó. no. O Claro. sea, ya, que fue hace un Fue Fire hace unos Festival días. Colombia. Ahorita hablamos de eso. Exacto. Que él es uno de los speakers Claro, de los claro, headlines. de los Es una headlines. locura. Claro. Sí. Y pues en ese evento, pues nada, yo iba con la idea de poder aprender, de poder armar algo que se llama las coproducciones. Ok. Y con eso me voy a ese evento, Ujú. a buscar socios, proyectos en los que yo podía aplicar todo lo que yo había estudiado, había aprendido en Brasil, con Érico, con Pedro Sobral, con Leandro, con un montón de personas que yo veía todo su contenido y había aprendido un montón y que yo decía, esto lo tengo que aplicar. Y pues la mejor manera que yo podía hacerlo era aplicarlo con alguien que ya era muy bueno en una estrategia y que yo llegara a potencializar todo eso. Entonces yo fui al Fire con la idea de poder cerrar proyectos. Ya conocí un montón de personas, referentes hoy, otras personas que ya no están más, pero que en aquel momento Mike hacía $14,000 mensuales. Y eso era un montón de plata. O sea, Claro. 2019 era $14,000 y de forma recurrente, consistente y demás. Y cuando yo llego y empezamos a trabajar juntos, nada, pues yo vengo con mis ideas locas y anuncios locos y... ¿de Ya, pero ¿cómo se 14,000? conocieron en el Fire? O sea, ¿tú fuiste a Ah. buscarlo o qué? No, Él te- pues yo hice toda mi investigación de mercado. Ajá. Ah, que Entonces es yo había un hecho hecho. como, bueno, ¿quiénes van para el Fire? Entonces yo empecé a buscar emprendedores. Y busqué un montón de gente que iba a venir y dentro de esos venía Mike. Ok. Eh, Ya lo tenías referente, ya lo conocías. Claro, ya Por lo conocía. Hotmart. Él había hecho ¿Ya un había lanzado evento- Affiliate o no? Él había hecho un evento presencial con, ¿cómo se llama ese evento? Ah, se llamaba La Nueva Era del Emprendimiento. Ok. Y fue un evento que hicieron como varias personas de diferentes lugares y que a la final, pues uno de esos ponentes era Mike. Entonces yo siempre buscaba como que a todos ellos a ver quién iba a ser como, quién iba a estar ahí. Entonces en en el Fire, pues nada, yo veo, ahí en ese momento estaba Adrián Sáenz, Ujú. estaba él, estaba Mike, estaba Santiago Paz Mm. y ahorita se me olvida quién más estaba, pero básicamente yo lo que hice es que me junté con él. Bueno, Vamos, entonces vamos, nada, Mike. cuando estaban ellos cuatro, yo los veo y yo de una, bro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y yo los saludé y como si los conociera a todos, weón. Yo llegué, fue Actitud. introvertido, pero yo dije, no, estos manes son los que me van a Introvertido, pero no ayudar. bobo, Pero valiente. Exacto, weón. Entonces yo llegué de una y, bro, y todos quedaron así, y yo, no, bro, qué bacano que estén acá. Ahorita nos vemos. Y me fui para el baño, weón. Y los dejé ahí, weón. Y este man Y que... fue como Ese que- man saluda bien, pero no habla mucho. Exacto, y fue como que, ¿y este quién es? Weón? Entonces, el uno le preguntó al otro, ¿y tú de dónde lo conoces? No, yo no lo conozco. Ay, ¿tú? No, yo tampoco lo conozco. Y no, pues vamos a esperar que venga ese weón a ver quién es. Vamos a esperar que salga al baño para Ey, decirle. un open para- loop, o un buscar open uno de loop. seguridad Chao, para que weón. saque este logo. Nadie sabe quién es, weón. Y marica, nada, volví, ya empecé a hablar con ellos, les dije lo que yo hacía, que hacía tráfico, que vivía tantos años en Brasil, que había hecho tantas cosas y no sé qué. Y nada, con ellos me pasé todo ese Fire y nada, nos fuimos de fiesta, comidas, de todo, weón, de todo. Y me acuerdo
que nada, con Mike, ¿cómo surge? Pues yo tenía un Airbnb que tenía que salir como en la mañana y él estaba en un hotel que yo sabía que se iba a quedar varios días. Entonces yo le dije que me dejara guardar su maleta ahí en el hotel mientras yo ya me iba para el aeropuerto. Y él me dijo que estaba haciendo un lanzamiento. Entonces él básicamente, o sea, lanzamiento era porque yo conocía a Érico y la fórmula de lanzamiento hablaba de hacer, pues sí, toda una estructura gigante. Y él decía que hacer un lanzamiento era hacer unas historias. Entonces él cogía y hacía un lanzamiento a través de unas historias. Entonces él preparaba como a la audiencia y durante una semana hacía varias historias, en el cual con esas historias pues habría inscripciones. Ok. Habría inscripciones otra vez. Y yo decía, bueno, pero esto como que no es un lanzamiento. Como que, claro, desde Tú lo que venías sabía, desde lo que tú sabías. yo dije, pues un lanzamiento es algo muchísimo más grande y yo creo que vos tenés un potencial muy grande. Pero entonces déjame revisar tus campañas, a ver, yo veo que puede ser que puedes mejorar. Entonces yo me puse a mirar las campañas. Malas campañas. Y el problema es que solo habían 2 campañas. ¿Qué? Y era una campaña para público frío y otra para remarketing. Ya está. Entonces cuando yo miro esto, yo dije, Marica, aquí hay plata y este man no sabe. exacto, man. Era Yo como sí. que no, esto que es, aquí hay mucho para arreglar. Marica. Y nada, él empezó a grabar sus historias, a preparar todo. Y nada, yo cogí mi celular, un Moto G2, no sé. Con mi celular cogí y lo grabé y le dije, Mike, di esto. Y empezamos. Tan, y ahí grabamos los primeros videos. Y él seguro me hacía caso. Y bueno, con esos primeros videos, él me dijo, bueno, yo le dije, Juan, yo creo que quedaron buenos, creo que esas ideas están buenas. ¿Qué tal si tú me dejas hacer una campaña en tu administrador de anuncios? A ver qué tal qué funciona, a ver qué tal rueda. Y le dije, me dijo, ¿cuánto necesitas? Yo, no, pues dame $20 diarios que yo los pongo a rodar. Con proceso ahí. Pero era porque que se venta demora. directa, ok. Sí, él tenía un embudo de venta directa y lo que él le llamaba lanzamiento era cuando él lo abría dentro de su Instagram de forma orgánica. Ok. ¿Cierto? Entonces él tenía un webinar que se encargaba público frío plenamente y no le hacía nada, solamente le hacía remarketing a la gente que visitaba la página, pero no, nada que ver con el público de su Instagram, sino que el lanzamiento lo hacía así. Okay. Entonces todo era público frío. Entonces, claro, en ese momento, Mike, pues nada, confía en mí. Y bueno, de ese primer momento al mes siguiente, pasó de $14,000 a $65,000. Y él no lo podía creer tampoco. Claro, Mike. O sea, él estaba como que, marica, o sea, ¿qué hiciste? Fue una locura porque también él le contó a todos los infoproductores, a la gente de Hotmart, a todo el mundo y era como que todo el mundo era aquí. ¿Qué pasó? O sea, piensa que de forma constante nadie estaba haciendo tanto dinero, ¿sabes? Total. O sea, hacer $65,000 al mes allá en 2019 no era tan común. Yo veía una competencia en No. Hotmart entre seminarios online y Mike Musville. Como Claro, que primero, total. o sea, eso es lo que yo tengo en mi mente cuando ingresé. Sí. Pero yo me acuerdo que durante ese proceso yo empiezo a ser recomendado, a ser conocido y todo lo demás y empiezo a trabajar con un montón de infoproductores y me acuerdo que en ese momento el mercado para mí era como muy importante. El mercado de Hotmart ahí dentro de la aplicación. Sí. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo juntaba todos mis lanzamientos y los metía a todos y metía 5 productos así en el top. Y ya yo le tomaba la foto. Hueputa, ya los estoy 5 ahí. son míos. Exacto, Ahí los está. 5. Entonces, era un juego, ¿no? Era Claro. como que el trabajo de cómo hago para tumbar todos los otros que están allá y voy a hacer bueno ese lanzamientos. Y bueno, yo me acuerdo que llegamos a montar como 5 o 6 productos así en el top Qué loco. de Hotmart. Y eso pues me abrió demasiadas puertas. Cerramos con demasiados proyectos, trabajamos en un montón de cosas y con Mike pues fue un proceso demasiado brutal. Uno, porque él me dio la oportunidad y dos, porque él precisamente fue el que me dijo, bueno, ¿y qué tal si le enseñamos a la gente lo que tú haces? Lo que tú sabes hacer. ¿Por qué no le explicas a las personas lo que tú haces? Que esto nadie lo sabe. O sea, No quiero, y tú no quieres. Exacto, no era quieres. como, y vamos a grabar y Sí. tal, y la cosa. Y Entonces, está no. empezando a llegar a la línea de tiempo Vmaster. Entonces, Porque ahí que es donde yo te tengo más Claro. o menos referenciado. Cuando
Mike empieza como a promover ese lanzamiento y dice los mejores referentes de la industria y sale Jonathan hablando, o sea, y ahí Total. es donde yo pienso que... Y ese fue el Claro. palo, ¿no? No sé, Ese fue el ahí más fue millón. tu- Ese fue el primero que dio 1 millón. Pero ahí... Entonces, ¿cómo funciona? El lanzamiento que hiciste con John Vena, ¿fue antes o después de V-Master? Antes. Fue Ah, antes. porque- sí, ah, no, claro, porque antes de eso. antes, porque Mike hasta ese momento no entendía por qué hacíamos lanzamientos. O sea, él Ok. decía que era como que, bueno, o sea, qué estrés, que Sí. cómo es de rico vender todos los días, cómo es de rico Ujú. tener facturación mensual, ustedes ese estrés que llevan para montar eso y no sé qué. Y nada, un día en plena pandemia habíamos hecho un trabajo con Mauricio Benoist. Ok. Y en el cual, pues nada, gracias a Bárbara, que también fue una de las personas que creyó en mí allá en el Fire. Bárbara Bruna. No, ella se llama Bárbara de la Rosa, De la Rosa. de México. Ella también estaba allá en ese Fire y ella también creyó en mí y en las ideas que yo tenía acerca Ajá. de construir webinars, acerca de hacer lanzamientos. Ujú. Y ella precisamente fue de las personas que me ayudó a conectarme con Mauricio Benoist. Ok. Y en ese proceso, pues Mauricio Benoist era 2020, Ujú. entraba la pandemia y con él construimos todo un proyecto durante ese año donde hicimos creo que 4 lanzamientos. En total dio 1.9 millones de dólares durante ese año y fue un proyecto muy bonito por el impacto que tenía, por la incertidumbre que tenían las personas, por la transformación que él pudo llevar a la gente. Y en ese proceso pues hicimos un lanzamiento gigantesco. ¿Cuál Y fue el más grande? Y pues en total hacíamos lanzamientos de más de $700,000. Pero qué belleza lanzar en pandemia, En pandemia, ¿no? Nosotros no llegamos a nosotros ese... no hubiese tocado eso. Porque ahí también... Porque todo el mundo influye. quería aprender, claro. Era- Todo el mundo estaba era otro- en eran el, unos en la, números locos. en la- Y todo el la mundo en casa, bro. Y unos Exacto. robas locos también, me imagino. Todo el ¿no? O mundo en sea, casa y pues la incertidumbre era muy grande. Nadie estaba anunciando porque todas las empresas dejaban de anunciar. Estaba barata la Estaba publicidad. muy barato. Yo me acuerdo que invertimos $20,000 y era como... O sea, fue muy Qué poquito. belleza. Y claramente la marca de Mauricio es muy posicionada, es una marca muy top, es una marca muy reconocida y pues él es un gran empresario. Entonces, claramente eso conectó todos los puntos y hizo que se hiciera Y fue un, boom. un Y proyecto yo quería gigantesco. preguntarte, Jonathan, de ese primer sentimiento. O sea, ¿cuándo fue la primera vez que vos dijiste, no puedo creer esta plata que me-" empezó a o sea, sonar- porque nosotros lo vivimos y no lo podíamos creer. O sea, que fue un lanzamiento que tuvimos, Sí. el primero. No era el primero, era como el tercero y era, no veíamos, nunca habíamos ¿El de tanto- Jack? No. ¿O el de Bueno, Andrés? El de Andrés. Pero es que el de Jack era sin... No, pero la primera celebración fue el de Jack. Fue el de Jack, sí. Que empezamos a ver chiquín. ¿Qué Sí, o sea, mierda es esta, hicimos bro? 70,000 y la meta eran 15,000 o algo así. Exacto. Nosotros no lo podemos creer. Y hubo otro también que ese sí era en plata de nosotros, así, Sí. pero, o sea, es una locura. O sea, eran miles de. O sea, eran. La meta eran 100,000 y nosotros... Imposible hacer 100,000, o sea, invertimos como 8,000 en publicidad. 8,000. $230,000. No, no, ahí no. Y sonaba esa vaina así Pero no seguidito. paraba, no ¿Sabes paraba. cuando las notificaciones llegan dos juntas y chiqui, ni deja sonar No, una? pero yo te voy a echar este cuento, que este no le va a gustar ya que lo eche. Sí. Estamos en el lanzamiento, Mike y yo me dan ganas de orinar, weón. Y yo voy a orinar, marico, y tengo el celular aquí, y voy a orinar, marico, y yo estoy orinando, y el Hallmark... Y yo dije, puta, qué sabroso es esta vaina. La mejor orinada de la La vida. mejor orinar. El teléfono no me paraba, marico. Y yo decía, no puede ser esto. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue tu Em, primera? Así que sentiste que te llegó una cantidad importante y sonó esa Yo vaina. creo que fue Con Mauricio. ese primero con Mauricio. Claramente yo había trabajado en muchos otros proyectos, pero las comisiones que yo recibía eran muy poquitas. Entonces, igual yo ya había visto como las ventas caer, ya había trabajado no tuya. con varias personas. Poquito no, tuyo. las ventas eran mías. Pero no eran claro, miles de la dólares. coproducción, exacto. La ventaja es que sí he trabajado con miles de dólares, pero es que con Mauro sí fue como muchísimo más grande. Claro. Pero donde fue como el punto ese de quiebre fue en ese momento de ese lanzamiento, porque fue algo como gigante, fue un proyecto que le veíamos de largo plazo, fue un proyecto que la transformación se veía muy brutal. ¿El de Mauricio o El de Mauricio, Ok. claro, y el de Mauricio Benoist. Y cuando en ese punto ya yo le muestro a Mike, yo lo llamo y yo le digo, Mike, pues nada, primero decirte que acabamos de hacer $500,000. ¿Qué? Y lo segundo, decirte que gracias porque has sido la persona que abrió como todo este campo para mí y pues en definitiva yo creo que toda la experiencia que he aprendido tanto en inversión en anuncios como en estrategia ha sido contigo y pues esto representa eso. Y él me dice,
¿cuánto hicieron, weón? Ay, quiero lanzar. Él decía, ¿cuánto? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué? Y claro, Mike está acostumbrado a vender más un estilo de vida, un cambio de vida, una transformación de carrera, ganar dinero. Lo que nosotros vendimos era crecimiento personal. Imagínate. Y él Y decía... el 2 más 2 son 4. Exacto, Claro. era como que, weón, o sea, ¿qué vendiste? ¿Qué le dijiste a la gente? Ajá. Y entonces era como que eso fue bastante impactante y eso dijo, bueno, yo quiero hacer un lanzamiento. Hagámoslo juntos. Exacto. Entonces fue ahí cuando ya yo le explico cómo luego se hace todo. Pero pues eso ocurre en pandemia y lo que pasa en ese momento con Mike, yo viajé a Colombia antes de que cerrara la pandemia y yo me fui para donde Mike porque yo había estado en el evento de Érico, que en ese momento era la mentoría, que esa me costó como $12,000. Y yo había ido al primer evento y en ese evento yo no sé dónde llegó la iluminación, había como un hot seat así y conversamos con una persona y dijo, y yo coloqué mi idea de que yo tenía 14 clientes con los que trabajaba, en los que con uno hacía lanzamientos, con el otro hacía tráfico, con el otro le hacía no sé qué y tal, y un montón de cosas. Y lo que me dijeron era, ¿cuáles son los 2 proyectos con los que tú ves un largo plazo y más de $1 millón? Que era $1 millón pues. Ujú. Y yo dije, de 14 clientes a 2. Ujú. Y a la final eché a todo el mundo. Claro. Entonces, nada, el primero era Mike y el segundo era Bárbara. Ok. Entonces, nada, pues voy donde Mike y dije, bueno, voy a ir a meterme con toda. Y le dije a Mike, eso es lo que yo veo. O sea, para mí tenemos que construir una gran empresa. Yo creo que podemos hacer $1 millón al mes con todo esto que nosotros estamos haciendo. Vamos por eso y vamos a construirlo y vamos a armarlo y vamos a crear equipo y vamos a armar todo eso. Entonces ahí yo ya me metí en el negocio y empezamos a estructurar todo. Y la idea era como llegar a hacer $100,000 mensuales. Entonces, claro, las cosas se dieron súper rápido porque la pandemia hizo que llegáramos a 90, a 100, a 150. Y yo creo que el último número así pico más grande fue como $300,000 mensuales. Mensuales. Qué loco eso, ¿ah? Que fueron meses. Ah, interesante. Entonces fue como un proceso en el que Entonces deciden lanzar lo que iban a lanzar era Vimaster, ¿no? y luego entonces, bueno, ¿qué lanzamos? Entonces Ajá. ahí ya viene como el proceso porque Mike también era como, bueno, yo creo que ya estamos impactando a mucha gente, ya estamos llegando a muchas personas y demás, pero yo quiero como algo más. Entonces él dijo, yo tengo una idea. Y entonces estábamos en pandemia, plenamente en pandemia. Una ideita. Exacto. Ok. Entonces él dice, Una bueno, vaina con edificio. tengo una idea, tengo no sé qué. Que eso luego cuando tengan el podcast con él Sí, sí. les Va, contará ok. esa parte de la historia. Porque no era el edificio, no era la gran idea. Ah, ok. Entonces, claro, yo tenía un Airbnb muy grande allá en el Poblado, en Medellín, y pasando toda la pandemia, porque me había quedado encerrado en Colombia. Y en ese proceso él me dice, tengo una idea. Entonces yo le dije, bueno, pues no, vámonos para mi casa, que allá nos ponemos a rayar. Y lo que hacemos nosotros siempre es que pegamos un montón de papeles así por toda la casa, Sí. en donde vamos colocando como pilares, y a partir de esos pilares empezamos a trabajar como en todas las ideas y a empezar a rayar las cosas que creemos de cada uno de esos pilares y empezamos a desglosar todo, cómo sería el equipo, cómo se vería la plataforma, cómo se vería la empresa, cómo deberíamos de trabajar, cómo deberíamos de hacer, cómo se vería el edificio, cómo se vería el avión, cómo se vería el helicóptero, cómo se vería todo y empezar a ver cómo se veía la aplicación, la herramienta, absolutamente todo y armamos toda la idea del proyecto, ¿cierto? Y a partir de eso como que listo, entonces, ¿qué hay que hacer para poder ejecutar esto y para poder que el resultado se dé? Y ahí empezamos a trabajar durante toda la pandemia en ese proyecto y nada, fueron Y a lanzar. durante meses trabajando eso. Y pues nada, una cosa que tiene Mike es que tiene un equipo tremendo, tiene unas personas increíbles dentro de su equipo y eso hace que pues nada, ellos digan, bueno, pues si vamos a hacerlo y se lanzan a armar una cosa que no se sabía cómo se armaba, no se sabía cómo se hacía, no se sabía por dónde iniciar. Y ahí, pues, nada, ellos se encargaron ya de empezar a ejecutar y ese equipo, pues, es un equipo gigantesco. Y con eso, pues, nada, el resultado se dio y pues en ese lanzamiento de Vimaster se hizo más de $1 millón. ¡Wow!
Yo no sé si Jan lo va a contar, pero ese lanzamiento él lo tiene ahí guardado y nos gusta. Como referencia. Como referencia y le vemos la oferta y le echamos el ojito. Jonathan, yo te quería preguntar ya como para ir cerrando, tú que tienes desde el 2015 metiendo anuncios, estamos en el 2024, pronto vamos para tus 10 años, muchas personas han llegado, se han ido y tú te has mantenido. ¿Qué has visto tú en las personas que entran y se mantienen y en las que no? O sea, ¿cómo lograr ese largo plazo y cuáles son esos 3 puntos que tú dices, como dices tú, huevón, haga estas 3 cosas y va a progresar en largo plazo? Para mí lo primero es visión. Creo que no hay nada como tener esa visión a largo plazo. Creo que la visión es la que hace que uno se tranquilice mucho más del resultado que uno está viendo hoy. Porque a veces uno piensa de que, güey madre, lanzamientos en negativo yo he tenido, donde hemos perdido más de $100,000. Pero pues eso no me define hoy lo que estoy haciendo, porque yo sé hacia dónde vamos, yo sé el proceso que nosotros buscamos, yo sé lo que estamos construyendo. Entonces el trabajo de uno tener visión le permite que uno esté como mucho más tranquilo, que uno vea todo lo que se puede llegar a construir, y cuando uno arma el plan de esa visión, el roadmap, como lo llamamos nosotros, pues eso facilita demasiado saber en dónde estoy hoy y qué es lo que debo hacer, qué es lo que voy a ejecutar. Eso para mí es supremamente esencial para poder uno mantenerse, porque si no va a ser como que, bueno, hago el mejor lanzamiento de todos, hago el resultado más grande de todos hoy y luego pues ya lo logré, o sea, ya no sigue nada. Entonces para mí es como esencial poder tener visión. Esa visión a largo plazo creo que es muy poderosa. Lo segundo es que de verdad uno esté buscando un cambio dentro del mercado de uno, dentro del nicho, dentro donde uno se quiere meter, que uno de verdad esté buscando mejoras, que uno de verdad esté buscando no solamente vender muchísimo más, sino cómo mejoro mi entrenamiento, mi curso, mi programa, mi educación. Como yo también estoy, gracias a que yo estoy buscando más información, eso hace que yo pueda mejorar mucho más porque estoy buscando ese cambio, estoy buscando esa mejora y quiero que de verdad todos los proyectos míos sean de referencia, sean a la vanguardia. Y lo tercero, para mí, es los resultados de los alumnos. Es que no hay nada como yo escuchar sus historias y decir, Jonathan, es que lo que pasó durante estos meses y el resultado que hemos conseguido gracias a lo que tú has dicho, eso a la final te inspira mucho más a decir, esto más personas lo tienen que conocer, esto más personas lo tienen que escuchar. Entonces los testimonios, los alumnos, los resultados de las personas creo que es demasiado esencial para que un proyecto se dé y para que uno se llene mucho más de energía. Y que uno diga, vamos a buscar más, vamos a crecer más, vamos a impactar más personas, vamos a cambiar la vida. Y no cuáles son mis resultados, que quizás lo mencionábamos hace un rato de, bueno, ¿cuáles son esos hitos para que los mencionemos acá? Pues, bueno, yo creo que lo más brutal no son los hitos de uno, sino la cantidad de resultados que tienen los alumnos, que es el gran trabajo que nosotros tenemos que hacer, de cómo hacemos de que nuestros alumnos crezcan y avancen y ellos se vuelvan también de inspiración para muchas otras personas. ¿Cómo te has sentido, Jan? ¿Qué tal este podcast? Está potente y yo quiero preguntarte, Jonathan, o sea, empezaste tu camino digital y lograste hitos muy interesantes. Si las personas que nos están escuchando están emprendiendo su negocio digital, ¿qué claves les pudieras dar tú para acelerar su proceso? Porque ya ellos tienen visión, ya ellos tienen muchas ganas, tienen motivación, pero muchas veces tienen frustración. Hay una palabra muy, muy popular que es el estancamiento. Cuando tú estás estancado, no estás detenido. O sea, tú estás intentando, pero por más que haces, te encuentras en un mismo lugar. ¿Cómo se desbloquea acelerar para empezar a tener mejores resultados en la industria digital, desde tu punto de vista? Es que hay varias cosas que a la final uno es la vivencia de uno, ¿sabes? Hay varias cosas que si tú me dices hoy de mi proceso, que si yo lo cambiaría, quizás no. Entonces, si yo les diría a ellos un atajo, para mí lo único que hay que hacer es buscar dónde estoy, ¿cierto? ¿Y cuál es mi siguiente paso? O sea, no necesito ver un montón de cosas, porque a veces creo que estamos buscando ese cambio o que de la noche a la mañana las cosas den el resultado. Y yo creo que al final lo que vos tenés que buscar es cómo te volvés esa persona constante que al final en un momento el resultado va a ser gigante, más aún en este mundo digital, más aún en el mundo de los lanzamientos, más aún en el mundo de los infoproductos, donde la vida le cambia a uno de la noche a la mañana y donde yo no me tengo que estresar, o sea, la vida me va a cambiar.
Y yo sé que próximamente va a venir un salto cuántico, porque un Jonathan del 2017, mientras veía uno de tus lives, decía, weón, es que esto no es para mí. Es que esto no funciona, es que esto no tiene resultados, es que solamente algunos, los grandes referentes son los que tienen resultados. Y hoy, poder ser parte del Fire es como que, wow, o sea, hace unos años yo no creía que yo servía para esto. Entonces, yo ponerme quizás a decirles como, "Weón, hagan esto, no sé, no creo. Yo creo que cada uno tiene que disfrutar de su proceso, y eso lo mencionó mucho Gary Vee, que también fue una de las personas durante ese proceso que me ayudó mucho, que era disfrutar el proceso. Disfruta lo que estás viviendo. Deja de andar pensando tanto en el futuro, ¿cierto? El tener clara la visión a largo plazo es importante, pero luego entonces yo vengo y en presencia pienso qué es lo que debo hacer ya, ahora mismo, qué es lo que yo tengo que empezar a ejecutar. Porque si nos ponemos a buscar ese resultado, porque al final lo bonito de la visión es que cuando yo pienso en ese largo plazo, yo ya sé que yo no tengo que pensar ahora mismo en la gran compañía que va a ser mi empresa en los próximos años. No, yo lo que me tengo que preguntar es qué tengo que hacer hoy para que esa compañía se dé. Entonces, para mí lo más importante es disfrutar. Porque algún día van a estar en un podcast donde van a contar esa historia. Qué potente. Y eso creo que es lo más... No, un aplauso, señores. Enfóquense en el proceso. Sabes que ya para cerrar, hay una frase que me regaló uno de mis mentores, que ahorita es cliente, Juan Carlos Rodríguez, el dominicano. Ajá. Y él dijo una anécdota que es: todas las fechas llegan. O sea, enfócate en el proceso, que es lo que tú estás diciendo. Enfócate en el proceso, porque el día que tú vas a tener ese lanzamiento donde vas a celebrar, esa fecha llega. Todas las fechas llegan. Así que hoy llegó la fecha en donde entrevistamos a Jonathan, un gran referente y ejemplo para nosotros. Estamos muy contentos. Gracias por tu testimonio. Gracias por compartir tu historia, bro. Creo que es súper valiosa porque vienes de abajo, porque te has sudado tus resultados. Y creo que es un ejemplo para todos los que nos están escuchando. Así que un honor. Sí, y yo para cerrar también, que se lo escucho mucho a Jonathan, nosotros que hemos estado en sitios donde vemos gente que hace millones de dólares, no son muy diferentes a ti. O sea, Sí. nosotros no somos ni muy talentosos, ni tenemos unas habilidades extraordinarias. O sea, venimos de sitios normales. Pero tú eres un tipo bonito, atractivo. No, Eso te ayuda. pero me Te dan faltan como ventajas 40 ahí. centímetros para poder llegar a ser bonito. Entonces, no hay mucha diferencia entre los que están aquí sentados y la persona que está detrás viendo. Entonces, espero que esto les haya servido de inspiración. Síganos, denos un likecito, sigan a Jonathan, a Jan, a mí. Siéntete orgulloso porque este es uno de los podcasts menos escuchados de Latinoamérica. Ese es el comienzo. Es el Ese comienzo. es el comienzo. Disfrutando Así que el proceso. les enviamos Bueno. un fuerte abrazo y nos vemos en un Abrazo. próximo episodio. Dale, Chao, estés chao. bien.